Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al presente, pasado del Peñón de los Baños. Segunda parte. Comencemos. ¿Cómo están? Muy bien, pues estamos aquí de regreso ya para seguir platicándoles un poco acerca del Peñón de los Baños. Como dijimos al final del podcast pasado, estamos hablando sobre la época virreinal, el principio de la época virreinal. ¿Cómo podemos continuar hablando de esto? No, espérate. Falta ver quién está, hija. ¿Qué tal que unos se fueron al baño? Dani, ¿cómo estás? Todo bien aquí. Seguimos con este programa tan interesante sobre el Peñón. Melissa, cálmate, por favor. Preséntate nuevamente, por favor. Pues yo soy Melissa, estamos ya en esta segunda parte del podcast del presente y pasado del Peñón de los Baños y muy contenta de estar. Y nuevamente nuestro experto En la materia. en materia. Maximino, buenas tardes. Ahora sí, comencemos. Vámonos a la época virreinal. ¿Qué hay dentro de la época virreinal sobre el Peñón de los Baños? Bien, en la ocasión anterior decíamos de que los españoles, en su afán de destruir, habían conservado información sobre la época virreinal, es decir, dejaron fuentes documentales donde registraron la historia de esta época prehispánica, pero para nuestra fortuna también hay un registro arqueológico de estos lejanos tiempos. Con respecto al Peñón de los Baños, por ahí hay una fotografía que se tomó en los años 40 por un investigador llamado Walter Krikever sobre una pirámide, sobre un basamento piramidal, mejor dicho, que se encontraba en la cúspide del Cerro del Peñón. Posiblemente era esta base restos de esos templos donde se llevan a cabo los rituales prehispánicos. Desafortunadamente, en la actualidad esto no existe, se desapareció. También había restos de unos petroglifos, es decir, de unos relieves, unos bajorrelieves, en la parte que da hacia lo que era el lago de Texcoco, hacia la parte oriente del cerro, donde los mexicas representaban algunas escenas, una de las cuales se ve a un guerrero que tiene a un prisionero agarrado de los cabellos, y el cual está hincado. Posiblemente se refiere a Copil, que lo tienen cautivo, y tiene un numeral, que es el numeral Cetecpatl 1 Pedernal. Otro de los petroglifos que también se encontraban allí, se ve un árbol donde está un pajarito, un colibrí parado, en alusión a Huitzilopochtli, y el numeral Ometochtli, 2 conejos. Estos petroglifos fueron documentados por el mismo Krikever, los fotografió, los calcó e hizo un artículo sobre estas investigaciones que publicó en una revista en Alemania. No he podido tener acceso en ningún lado, ni en revistas de este país, a este artículo, no lo he encontrado. Hay otros autores previos a él que durante el siglo XIX vieron los petroglifos, como Alexander von Humboldt, que decía que eran unas esculturas, según él, monumentales, colosales es la palabra que utiliza él. Sin embargo, después de que, reitero, en los años 40 del siglo pasado, Krikever los registró, los petroglifos desaparecieron. Nadie sabe qué ocurrió. Seguramente alguien... No sé qué pasaría. Alguien por ahí se los llevó para su colección particular, o algún investigador se los llevó a una institución oficial y no saben dónde quedaron. Eso no pasa en México. Yo creo que te estás equivocando. Eso no pasa aquí. Luego, también con respecto a estas investigaciones arqueológicas, allá por el año de 1947, un arqueólogo llamado Eduardo Noguera, acompañado por un grupo de estudiantes de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, vino a hacer investigaciones arqueológicas. Venía dentro de ese grupo un arqueólogo que ya falleció por desgracia, Luis Abeleira Arroyo de Anda, que dice que encontraron basamentos piramidales, frisos,
de algunos templos en este lugar, pero se hizo la investigación, se hizo el registro y nadie sabe dónde quedó este reporte. Ya no sé, nadie supo dónde quedó esta investigación. Reitero, con respeto, son investigadores, pero a veces lo que falla es el registro ya formal para poder tener una secuencia en lo que se hace en el estado de la ciencia, como se dice, ¿no? O incluso también pensar en qué tipo de intereses están detrás de que estas investigaciones no sean registradas correctamente, ¿no? Sí, decía entonces, sí ha habido oportunidad de encontrar elementos que demuestren que existían ese tipo de soportes, pero han desaparecido desafortunadamente. Al principio del programa anterior mencionaba yo que uno de los nombres de la comunidad es el de Acopilco y decía que más adelante iba a explicar el porqué de este nombre, el porqué del nombre de el lugar de las aguas de Copil. Esto teníamos que abordar lo que se refiere a la famosa y entrecomillado peregrinación mexica, es decir, la ruta, el trayecto que siguieron los mexicas saliendo de Chicomostoc hasta llegar aquí a la Cuenca de México y fundar su ciudad de México, Tenochtitlan. Cuentan los relatos que se han conservado sobre esto, porque reitero, a pesar de que se quiso destruir todo, por ahí hubo cosas que se pudieron rescatar, a pesar de que, reitero, hubo quemas masivas de códices, destrucción de pirámides, de esculturas exentas, etcétera, etcétera. Por ahí quedaron algunas cosas que nos dan alguna imagen de este tipo de cultura. Y con respecto a esta leyenda de Copil, habría que primero remontarnos a la leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli, que es el que le va a dar muerte a Copil. Cuenta la leyenda prehispánica de que un día se encontraba barriendo el templo una de las diosas, la madre de los dioses, que era Coatlicue, la de la falda de serpientes, y que se encontró un plumón, es decir, una pluma. Para los mexicas las plumas eran preciosas, eran valiosas. Recogió la pluma y se la guardó en el seno. Y en ese momento la diosa sintió que estaba embarazada. Es decir, una diosa virgen o embarazada. Sus hijos, que tenía 400 varones y una mujer. Para los mexicas el 400 significaba muchos. No quiere decir que era exactamente el número 400. ¿Sí? Sus hijos eran los Censohuiznahuatl. O sea, en español serían los 400 que están rodeados por espinas. Y hay una pequeña broma cuando ahora es una buena razón para decir ¿cuántos años tienes? 400. Muchos. Decían los Censohuiznahuatl. Y la mujer que era su hija era la Coyolxauhqui, que era uno de los nombres. Después veremos más sobre esto. Cuando la Coyolxauhqui se da cuenta de que su madre está encinta, se avergüenza y decide pues vengar esta afrenta. Convoca a sus hermanos y deciden matarla. Entonces la persiguen por un lugar que se llama Coatepec, o Cuautepec, como se sabe, que no es Cuautepec, el lugar que se encuentra aquí adelante, al norte de lo que era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. No es ese, es otro lugar. Y en ese cerro de las serpientes, que es lo que significa Cuautepec, ahí persiguen a esta Coatlicue, y en los aguerreros de la persecución nace Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo o zurdo, ya adulto y armado como guerrero, con sus armas de guerrero. Entonces se enfrenta a sus 400 hermanos y los va matando y derrotando, y estos se van transformando en estrellas que pueblan el firmamento. Por eso son los que están rodeados por puntas, por espinas, como veían los prehispánicos a las estrellas. Al final se enfrenta en la cima de ese cerro de Coatepec, se enfrenta a la Coyolxauhqui, le corta la cabeza, le corta las extremidades y las arroja hacia la base del cerro y la derrota. Esta Coyolxauhqui, la de los cascabeles en las mejillas, se eleva al cielo y se transforma en la luna. ¿Sí? Esa es la parte mitológica. Sí, mitológica. Entonces, ya durante su peregrinación,
Cuenta la leyenda que está registrada en muchos documentos. Hay varias fuentes, de las principales que yo he tenido conocimiento. Tenemos en primer término un códice que se llama la Tira de la Peregrinación o Códice Boturini. Ese es de los más bellos que existe. Que tuve la fortuna de haberlo visto el año pasado en el Museo de Antropología, que hubo una exposición sobre códices mexicanos y que los pusieron después de 200 años. Sí. Pude ver este hermoso códice. Ahí narran esta peregrinación, pues se llama la Tira de la Peregrinación, pero no aparece allí mencionado el Peñón de los Baños, el Tepetzinco. Donde sí aparece es el llamado Códice Ramírez. Se llama Códice Ramírez porque fue recuperado por un historiador llamado José Ramírez en el siglo XIX, de cuando se dio la destrucción masiva de los edificios virreinales por el gobierno liberal de Benito Juárez. Cuando se separó esta iglesia, que se destruyeron los conventos y se sacaron a los monjes de ellos. Del convento de San Francisco recuperó José Ramírez este códice y de ahí su nombre. Ahí se narra muy bien, muy ampliamente y con mucho detalle esta peregrinación, y ahí se narra la leyenda de Copil. Cuenta en este libro, en este documento recuperado, de que en esta peregrinación venía con los mexicas en busca de la tierra prometida, como los israelitas. Venía una mujer que practicaba la hechicería, llamada Malinalxóchitl, que era hermana de Huitzilopochtli. No era bien vista por los mexicas, por lo cual deciden abandonarla. Un día la dejan abandonada y ellos siguen su peregrinación. Cuando la mujer se da cuenta de que la han dejado, se molesta mucho y decide vengarse de los mexicas. Los mexicas siguen avanzando, buscando el lugar prometido por Huitzilopochtli, hasta que llegan aquí al Valle de México. Y andan vagando por él, hasta que después ya los hacen que se recluyan entre las aguas de este lago de Texcoco. Llega enterado Copil de la afrenta que le hicieron a su madre Malinalxóchitl, llega aquí a este Tepetzinco, ahí se refugia y decide vengar a su madre. Invita a algunos pueblos vecinos a unirse para atacar a Huitzilopochtli. No encuentra mucho eco, entonces él decide enfrentarse a su tío y entablan la lucha en la cima del cerro del Peñón, del Tepetzinco. Obviamente vence Huitzilopochtli, le sacrifica a su sobrino, la sangre de Copil empieza a fluir por las laderas del cerro hasta llegar a su falda y forma los manantiales famosos del Peñón, que son característicos del Peñón de los Baños, ¿sí? Mientras que le saca el corazón, se lo entrega Huitzilopochtli a uno de sus sacerdotes, quien lo lleva al centro de la laguna de Texcoco, cerca de lo que actualmente es el centro histórico, no en el Zócalo como se cree, sino a un lado del Zócalo, cerca de lo que es la Plaza de la Aguilita actualmente, y allí arroja el corazón de Copil, que se transforma en una roca, y en esa roca después crece un túnel donde después los mexicas iban a ver a un águila posada, y como dicen algunas leyendas, no todas, devorando a una serpiente. O sea, escucharon, esa es una de las cosas más importantes que acaba, o sea, con respecto a la información que se tiene del Peñón. El nacimiento del escudo nacional fue el Peñón de los Baños. Creo que este hecho por sí solo avala la importancia del Peñón de los Baños para la historia de México en general. Eso es para que lo subrayen y para que lo tengan en cuenta. Entonces decía, pues gracias a estos registros que se conservaron por los que querían destruir, podemos conocerlo y saber más sobre esta importantísima civilización que fue la cultura y civilización mexica. Así es. Por ende, mucha gente especializada en esto, porque yo creo que es un hecho que llamó mucho la atención, debe de haber muchos escritores. Platícanos un poco sobre qué pasa después de
con respecto a todos los escritores que han trabajado sobre el Peñón. Sí, mira, decíamos que no podemos hablar sobre todos los escritores como tú me pides. No, es imposible. Que han trabajado en la época virreinal sobre el Peñón, pero hablaremos nada más de uno representativo de cada siglo, de los 300 años que duró la etapa o la época virreinal. Del siglo XVI, pues yo destaco a uno, que fue uno de los primeros que en su libro dejó registro del Peñón de los Baños, que fue Francisco Cervantes de Salazar, que a la manera de Vives escribió 7 diálogos en latín, porque en esa época escribir en latín era lo más aceptado, así es, lo que te da cultura. Escribió esos diálogos, que son 7, reitero, en latín, y que después cuando fueron dados a conocer, como fueron escritos en el año de 1554, se conoce el escrito como México, el 1554. Okay. En este libro, Cervantes de Salazar narra el recorrido que hacen 3 amigos, que son Zamora, Suazo y Alfaro, por la naciente Ciudad de México. Ya era Ciudad de México. Entonces, ojo, autoridades, siglo XVI, y ya era Ciudad de México, no ahorita como lo quieren. Entonces, recorren por los acueductos que surtían de agua a la ciudad allá en ese año de 1554, en lo que ahora es más o menos donde está el Teatro Blanquita. Van recorriendo primero todo el centro, lo que es ahora el centro histórico, describen todas las principales construcciones, recorren ese acueducto, vienen todos los lugares, describiéndolos, hasta llegar a Chapultepec, que es otro lugar muy importante para la época prehispánica. Lo describen, se suben al cerro de Chapultepec, y desde el cerro de Chapultepec describen lo que veían, toda esta cuenca, y entre otras cosas que describen es el cerro del Peñón, y menciona los manantiales de aguas curativas que existían en él. Sí. Entonces, es un librito muy ameno, muy rico. Después regresan por lo que era el acueducto de Chapultepec, que terminaba en lo que era el Salto del Agua, y ahí terminan su recorrido por la ciudad en ese año de 1554. Es un libro pequeño, pero muy interesante. Está, como el título lo dice en el nombre original, son diálogos entre estos 3 viajeros reales o imaginarios. Eso sí. Que creó Cervantes de Salazar. Y ya para el siglo XVII. Para el siglo XVII, yo destaco a un sacerdote jesuita. Hay que recordar que la Nueva España fue conquistada espiritualmente por 4 órdenes religiosas principales. Las primeras fueron los franciscanos, los dominicos, los agustinos y al final los jesuitas. Y ya luego llegó el Opus Dei. Destaco a este jesuita que fue Andrés Pérez de Rivas, que nació en España y después ya como sacerdote se vino acá a la Nueva España, y aquí siguió su preparación religiosa y después es enviado a conquistar las tierras del norte del virreinato, en lo que actualmente es el estado de Sinaloa. Gran parte de su vida se dedicó a estar ahí pues evangelizando a esas tribus entrecomillados salvajes, fieras y bárbaras, como él dice en sus escritos. Hizo varios escritos, pero en particular con respecto al Peñón de los Baños, escribió un libro sobre esa evangelización de las tribus, como él decía, que no eran tribus, que tiene un nombre kilométrico como se estilaba en esa época. Los nombres de los libros tenían un título demasiado extenso. Voy a retomar el título completo. El nombre del título de este padre jesuita, Andrés Pérez de Rivas, repito, es Historia de los triunfos de nuestra santa fe entre las gentes más bárbaras y fieras del nuevo orden, conseguidas por los soldados de la milicia de la Compañía de Jesús en las misiones de la Nueva España.
O sea, sí. Oye, sí pero tomaron nota, desde el ¿verdad? título podemos ver cómo consideraban a estos habitantes que estaban ya en este territorio, ¿no? Bárbaros y ¿qué? Y fieras. Y fieras. Y más aún, en los títulos daban ya una síntesis del contenido del libro. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí describe las misiones jesuitas hacia esas regiones del norte del país. Y en concreto, con respecto al Peñón de los Baños, dedica 2 capítulos para narrar la vida, las obras y milagros de otro sacerdote, que fue el padre Juan de Ledesma, también de la misma orden, que entre otras virtudes se dedicó a reconstruir el templo de San Gregorio, que se encontraba, porque ya el convento y el colegio de San Gregorio que se encontraban cerca de lo que actualmente es el Jardín de Loreto, pues ya no existen. Recuerden que todo en el siglo XIX se destruyó, la mayor parte de los conventos. Se dedicó a recuperar esta iglesia de San Gregorio, este convento, a trabajar en este lugar, sobre todo pidiendo limosna. Pidiendo limosna era como él realizaba todas sus obras. Siempre tenía fe y confianza en que la divina providencia lo iba a ayudar para tener los recursos, y lo lograba. Lo lograba y lo hacía. Tenía una vida muy sacrificada. Por ahí el propio Andrés Pérez de Rivas dice que en la noche se encerraba en su celda y se flagelaba. Agarraba un cilicio y se golpeaba, y dicen que después, ya que se murió y que entraron a su celda, veían que las paredes estaban llenas de sangre del sacerdote Juan de Ledesma. Igual los libros que utilizaba como sus lecturas, las pastas tuvieron que rasparle para botarle la sangre que tenía impregnada. O sea, son los tipos que yo creo que también, bueno, no sé si actualmente exista, pero muchos sacerdotes o mucha gente involucrada en estas órdenes religiosas, incluso no hasta hace muchos años, seguían haciendo estas prácticas. Entonces decía, se sacrificaba mucho. Obviamente este tipo de vida de sacrificio, tal vez que no comía mucho, una serie de situaciones de esa naturaleza hizo que el padre se enfermara, y casi lo obligaron a que viniera a los baños del Peñón a curarse, porque, reitero, eran conocidos estos baños por sus aguas minerales que daban la salud. Llega a estos baños a curarse. Obviamente en esa época no era bien visto mostrar su cuerpo desnudo. Él se mete a uno de los cuartos a meterse a esas aguas, y en los baños se muere. Entonces, es la muerte de un hombre religioso en los baños, del Peñón. Toda una historia digna de una muy buena película mexicana. Sí. Deberíamos trabajar en el guión. Que no lo han hecho. Entonces, reitero, en este libro de la historia de los triunfos de nuestra Santa Fe, que fue publicado en 1645, queda registrada esta muerte en los baños del Peñón. Muy bien. Y ya para el siguiente siglo. Para el siglo XVIII... Como ven, en cada siglo hay información. Hay algo importante, sí. Para el siglo XVIII yo quiero rescatar, o quiero mencionar, o destacar, no rescatar. No, él no merece que yo lo rescate. No. Ya está rescatado. Menciono a Francisco de Jofrín, otro religioso, para que vean cómo los religiosos que debían atacar las ideas de los pueblos bárbaros y fieros, ¿Cómo creen? apoyaron. También realizó un viaje acá hacia la Nueva España y dejó un diario de viaje. El nombre de su obra es Diario del Viaje, que por orden de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide hizo a la América septentrional en el siglo XVIII el padre Francisco Jofrín. Es el nombre de esta obrita. Me gustaría, para que se motiven y busquen estos libros, en una biblioteca, en el internet mismo, a lo mejor los encuentran ustedes digitalizados. O que vendan y te los pidan, ¿no? No creo. Difícilmente van a encontrarme. Para que se motiven, quisiera leer un fragmento muy breve de lo que dice a Jofrín sobre el Peñón de los Baños. Y otra cosa que quiero mencionar es que incluye un dibujito de lo que eran los baños del Peñón en ese momento del siglo XIX,
perdón, del siglo Del XVIII, cuando este sacerdote vino aquí a visitarlos. Dice, cito textual: a 2 leguas de distancia de México, a la banda del oriente, hay unos servideros de agua y baños saludables que llaman El Peñol, cuyas virtudes son famosas. Es obra magnífica y bien ideada. Está cerca de la laguna de Texcuco. Allí, a corta distancia de los baños, hay un cerro de moderada eminencia, aunque áspero en la subida. Se dice están ocultas en este cerro muchas riquezas de la antigüedad, y en las piedras de la banda que mira a Texcuco hay grabados muchos caracteres antiguos y algunos de bello arte y hermosura. Hay tantos mosquitos en este cerro que, no te admires, impiden el andar, y por eso le llamo yo a el cerro de los mosquitos. Muy bien. Oye, pero ¿qué tal? Él habla de muchísima riqueza cultural en el cerro. Ojalá que la gente que vive cerca, digo, ahorita creo que ya no se puede porque está una base militar arriba, no sé si es una zona federal. Si permitan subir o no, no creo. No se puede. Pero pues que por lo menos la gente sepa lo que tiene cerca y bueno, que tampoco los motiven a ir a destruir, porque también eso se da mucho, pero investiguen y vean, ojalá se acerquen a este tipo de lecturas que realmente valen la pena. Sí, ya que aprovecho lo que están diciendo, pues yo toda mi vida, como dije al principio de la plática anterior, he vivido en el Peñón, o aquí en colindancia con el Peñón. Yo soy habitante de la colonia Pensador Mexicano, que somos paracaidistas o invasores, como nos decían al inicio mis queridos, y en serio digo queridos, por eso mi intención, y llamo demasiado al Peñón de los Baños, como nos decían los del Peñón, que éramos invasores. No, yo creo que no. Tu lugar no es donde naces, sino donde tú te crías y donde tú te identificas exactamente, donde tienes tu identidad. Exacto. Bueno, continuamos para el siglo... Yo por eso soy inglesa. Al cambio del siglo XVIII-XIX, pues en esa época virreinal España tenía cercada su posesión en la América, sus posesiones, porque eran varias. Sí. No permitía que los extranjeros entraran tan fácilmente a estos territorios. Tenían que pedir permiso casi al rey, en muchos casos al rey. ¿Sí? No permitían que entraran acá por muchos factores. Por ejemplo, con respecto a la difusión de la literatura, había leyes que censuraban la publicación de los libros y qué libros podían entrar o no a esas posesiones españolas. ¿Sí? Pero, oh sorpresa, se inicia el siglo XIX, España tiene muchos conflictos con sus vecinos franceses, viene un gran invasor, y que me perdonen los amantes como yo, en Napoleón, que fue un gran invasor de Europa y conflictó a España, y fue una coyuntura que se aprovechó por las colonias americanas para emanciparse, para independizarse. ¿Sí? Pero antes de eso, ya un investigador muy importante, muy reconocido, que fue Alexander von Humboldt, le pidió permiso al rey personalmente para que lo dejara recorrer varias de las posesiones americanas, sobre todo en la Gran Colombia y después acá la Nueva España, y así lo hizo. No voy a hablar de la vida privada porque ya ha habido escritores que se dedican a hablar de la vida privada y muy rica, por cierto. Por ahí sacó un señor de la Fuente, es historiador, una novela que tiene errores con respecto al Peñón, donde habla de los amores de Alejandro, como es en español, con un noble colombiano, y se lo llevó hasta Europa, un jovencito, y decía, llega aquí a principios del siglo XIX el barón von Humboldt, llega al Peñón de los Baños, ¿sí? Analiza las aguas, ve su composición, visita los petroglifos y dice que son colosales. Mira. Fue el pionero en los viajes del siglo XIX, este barón de von Humboldt. Sí. Es un hombre muy importante, sobre todo hace esta descripción del Peñón de los Baños y de la composición de las aguas en su obra importantísima, que fue la de... ¿Algunos de ustedes la recuerdan?
en sus estudios de primaria o ¿Algo secundaria. de las crónicas de la Nueva España? Más o menos. Bueno, El nombre correcto es el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, que publicó en el año de 1822. En ese libro da una información sobre la organización política, pero sobre todo económica, de lo que era la Nueva España. Porque, ojo, después de él y que se independizan las colonias, permiten que entren los extranjeros, pero no vienen para conocer el lugar, vienen para conocerlo, pero con fines después invadir. Y de ahí son las invasiones del siglo XIX hacia México. ¿Sí? Vienen con esa intención de hacer inventarios de recursos, de organización, de defensa del país, hacen los informes a los gobiernos que los envían y son emisarios, como por ahí dice un investigador, son emisarios del capitalismo que tratan de preparar el camino para las invasiones de ese siglo XIX. Y es cierto, se puede demostrar. Sí. Entonces, después de Humboldt, todos los investigadores que son los viajeros del siglo XIX, van a repetir casi todo el mismo trayecto que realizó Humboldt. Todo el itinerario que siguió Humboldt lo van a repetir. Y parte de ese itinerario era pasar por el Peñón de los Baños en camino hacia Texcoco. ¿Sí? Entonces recorrían la laguna, llegaban al embarcadero de San Lázaro, que era una de las aduanas para entrar a la ciudad. Para entrar a la ciudad no puede entrar cualquier persona, había aduanas donde te revisaban que podían meter. Por ejemplo, si ibas a meter pulque, había una aduana dedicada en lo que actualmente es la prolongación de Paseo de la Reforma, ahí donde está casi la cruz que levantaron cuando vino Juan Pablo II. Peralvillo. En Peralvillo, ahí estaba la aduana del pulque. Entonces dice que pagar tus impuestos para meter el pulque. Sí. Entonces, repito, había otra aduana aquí en San Lázaro, que también había un hospital dedicado a los enfermos de lepra en ese lugar. Entonces ahí, en ese lugar de San Lázaro, había un embarcadero donde salían las canoas que iban a Texcoco. ¿Sí? Entonces, reitero, todos los viajeros del siglo XIX pues recorrían este lugar si querían llegar a Texcoco, pasando por un costado o bajándose en el Peñón de los Baños. Si en época de secas podían hacerlo a pie, o si en época de lluvia pues era una islita y tenían que meterse un poquito en el agua. O sea que a fuerzas pasaron por aquí. Sí, era fuerza. O bien, otra manera de llegar a Texcoco era bordear todo el lago, pasar por Iztapalapa, pasar por el Peñón Viejo, el Peñón del Marqués, hasta llegar a Texcoco. No, lo bueno que pasaron eran mejor por el Peñón de los Baños. Las únicas rutas que había. Sí, los viajeros del siglo XIX, recordemos que en esa época estaba surgiendo la revolución industrial. Toda la producción artesanal estaba siendo sustituida por la producción fabril en serie, y en consecuencia esos países imperialistas, capitalistas, el capitalismo estaba surgiendo en su apogeo, tenían que buscar nuevos mercados en primer término, dónde colocar sus productos. Tenían que buscar países de dónde obtener recursos naturales, materias primas para transformarlos en sus productos y finalmente obtener mano de obra barata. Entonces, con base en esas premisas, ellos tenían que buscar ¿de dónde? Pues de los países que antes estaban vedados, que eran las colonias españolas. Así es. Y luego, bueno, ya veo... Vinieron infinidad de viajeros. Recuerden que en ese siglo XIX en México aquí había pleitos internos, luchas intestinas, liberales contra conservadores. Estábamos enfrascados en esas guerras. ¿Qué nos iba a importar que llegara un extranjero más o uno menos? Aquí mismo... Uno de los primeros que vino, cuando apenas estábamos independizándonos, 1822, el primer casi de los países que reconoció la independencia de México, adivinen cuál fue. ¿Cuál fue? Estados Unidos de América. Reconoce la independencia de México en 1822. México se independizó se consumó la independencia el 27 de septiembre de 1821. Al año siguiente, Estados Unidos reconoce la independencia y envía a su primer embajador, Joel R. Poinsett, de una memoria nefasta, porque venía como espía de Estados Unidos nuevamente para preparar lo que nos ocurriría.
a recabar información, a eso va, hace registros de cómo estaba organizada militarmente la naciente nación mexicana, hace informes que van a servir de soporte para que después se independice Texas y nos invadan los gringos en 1847, debido a ese señor. Sí. Una de sus virtudes, entrecomillado, fue que dio a conocer al mundo la llamada flor de Nochebuena, pero como él la dio a conocer, a nivel científico, se le puso su nombre a esa flor. Se llama Poinsettia pulcherrima, en honor a este señor O.L.R. Poinsett. Escribió un libro que se llama, en inglés, no lo he leído en español, Notas sobre México, en ese año de 1822, donde describe también algo sobre el Peñón de los Baños. No, información y información. Y de sobra, ¿no? Realmente esta serie de información que nos han dado es tan vasta realmente, toda la información que se tiene, que ojalá y logremos contagiar, ¿no? La curiosidad o el ánimo por informarnos más acerca de esta comunidad. No quisiera agobiarlos, ya para ir cerrando. No quiero dejar de mencionar, para mi gusto, 2 libros de viajeros que son muy amenos, muy ricos, muy ilustrativos de esta gente. El primero se llama Anáhuac, o México y los mexicanos antiguos y actuales, que fue escrito por el padre de la antropología moderna, Taylor. Exactamente, Edward Borner Taylor. Escribió este libro a mediados del siglo XIX. Lo envían a él en un viaje de convalecencia porque era una persona que tenía problema de asma. Viene con un amigo, recorre lo que es México y deja este hermoso libro. Un libro donde también obviamente vuelca todas sus frustraciones. Él era protestante y ataca a la iglesia con todo lo que podía. Ataca a la iglesia y a los sacerdotes con todo lo que podía. Pero es un rico libro que nos deja mucho sobre la nación mexicana y por ahí deja entre sus páginas su visita al Peñón de los Baños. Y cierro este siglo XIX para mí es una de las escritoras más importantes, que se conoce coloquialmente como la Marquesa Calderón de la Barca, una escocesa. Comadre de nuestra Marquesa de Buenavista, por cierto. Creo que por ahí la conoció ella. Ajá. Sí, porque tiene los 400 años la Marquesa de Buenavista, sí. O sea, tiene todos. Repito que fue una persona de origen escocés, cuyo nombre era Frances Erskine English, y recibe el nombre de Marquesa Calderón de la Barca porque se casó con don Ángel Calderón de la Barca, que fue el primer embajador de España en México. España no reconoció la independencia de México, sino hasta ya el año de 1836, ya muy avanzado el México independiente, sí, pues ¿no? Hasta el 36. Entonces, la marquesa escribe cartas a sus amigos, 54 cartas, muy ricas, muy amenas, platica chismes, platica detalles muy chuscos sobre la comida, las costumbres, cómo se vestían las mujeres, cómo se comportaban los hombres. O sea, es un libro amenísimo. Hay que leer la versión original porque recién conseguí una edición hecha en España con ilustraciones muy bonitas, pero que está ya adecuada a nuestra lengua actual. Y pues mejor hay que leer la versión original. Se puede conseguir ediciones baratas en la editorial Porrúa sobre este libro de ella. No importa, reitero, la cultura no tiene precio. Exacto. Decía, se reunió en esas 54 cartas y su amigo, otro gringo, que fue un historiador, William Prescott, que escribió un libro sobre la historia de la conquista de México. La comisión de publicar estas cartas en un libro que se llamó La vida en México durante su residencia de 2 años en ese país. Es un libro delicioso, se lo recomiendo ampliamente, sobre esta Marquesa Calderón de la Barca. Y además digo que para cerrar el siglo, pues llegamos a la época del porfirismo. Eso es lo que iba a decir. Donde el Peñón de los Baños llega a tener, a nivel económico y de difusión en todo el mundo, mucha importancia. Creo que la cúspide de su importancia económica y de difusión del Peñón de los Baños durante la época de Porfirio Díaz. No quiero dejar pasar también otro detalle, porque no se lo repito mucho.
el gran paisajista mexicano de para gloria de nuestro país, ¿qué fue quién? José María Velasco. ¿Sí? Tiene por ahí una pintura que se llama La cocina rústica en el Peñón de los Baños, donde se ve una gruta con algunos habitantes allá por el 1870 y tantos. Uh-huh. Se ve a la gente ahí cocinando en esta cocina de una gruta en el Peñón de los Baños. Tiene por ahí unas pinturas pequeñitas sobre el peñón de día y de noche, muy interesante. Ahorita que creo que es importante señalar la siguiente etapa histórica, porque bueno, si bien el siglo XIX empieza con el porfiriato, que tiene una riqueza, como tú lo mencionabas, económica, pero empieza también a partir después del siglo XX digamos, puntos suspensivos que después vamos a estar viendo. Platícanos así rápidamente qué éxito tenían en el porfiriato. Sí, ya para el porfiriato, el del Peñón de los Baños era muy importante. Había comunicación directa del centro de la ciudad hacia el Peñón. Había un tren jalado por mulitas que traía a los visitantes a los baños desde el centro histórico, de la hora centro histórico, hasta el Peñón de los Baños. Que sí tendría un atractivo incluso turístico. Los baños del Peñón llegaron, repito, en esta época a su auge. Encontré por ahí en una biblioteca de Nueva York unas revistas que se llaman México Ilustrado, que eran publicadas a fines del siglo XIX, donde varios números dan a conocer esos baños del Peñón. Sí. Y ahí leyendo estos artículos mencionan de que en estos baños había hasta un hotel de lujo, muy semejante a los europeos. Los baños en esa época, el lujo que tenían era semejante a los mejores spa de Europa. El propio Porfirio Díaz tenía un sitio especial porque venía a los baños del Peñón, y pegadito a los baños había una fábrica donde embotellaban el agua del Peñón, que la enviaron a varios concursos internacionales y obtuvo premios. Por ejemplo, en la Feria Mundial de San Luis, Missouri, obtuvo una medalla, esas aguas embotelladas. Cuando hacían ferias y fiestas en algunas zonas de la ciudad, como la naciente colonia Roma, enviaban un puesto, un stand, como dicen ahora, de las aguas del Peñón, y hay en esta revista fotografías de estas exposiciones. Yo a los baños del Peñón actualmente más he ido una sola ocasión, y por ahí vio un diploma de esta feria de San Luis, Missouri, que reitero, no sé si afortunadamente, a lo mejor sí porque lo han conservado, está en posesión privada, ¿no? Entonces, durante ese siglo XIX, en esa época porfirista, ¿no? En el cambio del siglo XIX al XX, el Peñón de los Baños tuvo una trascendencia sustantiva. Llegó a su máximo, repito, cumbre de conocimiento. Era conocida en Alemania la producción de estas aguas. Sí, don Porfirio Díaz tenía su propio cuarto, creo que era. Sin embargo, llegamos a la Revolución Mexicana, que por desgracia tuvo muchas ventajas porque vino a rescatar a mucha gente que estaba sumida en la pobreza, en la miseria, exactamente, en la miseria. Pero sí, para el Peñón constituyó un golpe muy grave que vino a derrumbar el prestigio del Peñón, pero eso ya es cuestión de platicarlo en otra ocasión. Sí. Sí, gracias por la atención. Podemos platicar mucho sobre el Peñón. Yo los invito. El Peñón de los Baños es muy importante, sigue siendo importante. Hay mucha historia. El Peñón de los Baños amerita un museo donde toda su historia sea registrada, donde la comunidad del Peñón, que es no es del barrio del Carmen, el barrio de la Ascensión, el barrio de los Reyes, la familia X, Y o Z. La comunidad es una. Se deberá de unir para formar un centro cultural, un museo muy importante. Yo conozco personas que tienen en su casa algunas piezas arqueológicas que podrían donar, hacer trámites para que esos restos de los hombres que se han encontrado en el Peñón se cree un museo del sitio y se rescate culturalmente el Peñón. La Ciudad de México no nada más es San Ángel, no nada más es Coyoacán. La Ciudad de México abarca todo lo que es la Cuenca de México. Hay autoridades que les gusta mucho lucirse,
No digo nombres porque eso no es político, pero reitero, el norte también es Ciudad de México. Sí. Gracias. Y una última pregunta, porque de eso de que vinieron muchas personas, me llamó la atención en el siglo. ¿Nunca vino Maximiliano de Habsburgo? También decía, es imposible terminar. Porque yo dije, bueno, se saltó, pero yo creo que sí era tan importante. No podemos platicar todo. Maximiliano también vino. Hay un diario de uno de sus jardineros, que por cierto hace poco también hizo una reedición Elina de este diario, donde este jardinero menciona cómo acompañó a Maximiliano a los baños del Peñón y cómo se entrevistaban con los niños que asistían a la escuela. Y Maximiliano prometió enviarles maestros y construirse una escuela. O sea, reitero, en este breve tiempo, menos de hora y media, es imposible abarcar. Sí, podríamos hablar mucho sobre la riqueza de mi querido Acopilco, el lugar de las aguas de Copil. Bueno, con respecto a este último comentario, por si quieren enterarse más sobre Maximiliano, la recopilación que hizo justamente el INA se llama Memorias del Jardinero de Maximiliano. Búsquenlo de esa forma. Búsquenlo porque sí es muy interesante. Y bueno, y con esto cerramos la segunda parte de esta riqueza que nos habla del Peñón de los Baños. Va a haber una tercera entrega donde vamos a estar tratando más ya sobre la actualidad. Ya pasamos el siglo XX, ahora vamos a hablar de lo que festividades, por ejemplo, alguien no sabe, pero es conocida también ahora actualmente como la Colombia Chiquita. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo. Vamos a dedicarle este último programa, la tercera parte, al presente del Peñón de los Baños. Entre ellas incluidas 2 festividades muy importantes que se llevan a cabo. Una es el carnaval y la otra es la representación del 5 de mayo. Entonces los esperamos, están muy buenos y bueno, gracias por participar y nos vemos en el tercer programa. Gracias. Bye.